Queridos hermanos, gracias porque nos acompañan una vez más. Les habla Alexis González, dispuesto a estudiar el tercer trimestre para la lección de la escuela sabática. Hola hermanos, ¿qué tal? Les habla Geraldo Lozano, aquí también listos para comentar un poco acerca de esta lección que ya se ve bastante interesante. Geraldo, como sabes, vamos a estudiar los dos libros de Tesalonicenses, el ministerio de Pablo a esta iglesia, y estuve mirando que son pocos capítulos entre los dos libros. Así Es que chiquito el libro. Así que vamos a estar el trimestre aprendiendo cosas que realmente, principios bíblicos que ahí están escritos. Y la lección primeras tiene como título El Evangelio llega a Tesalónica. Tesalónica, una ciudad de unos 200.000 habitantes en aquella época y perteneciente a la provincia de Macedonia. Exacto, tal vez para dar una pequeña introducción histórica, ¿no? Ujú. Para nosotros, para la gente. Tesalónica hoy en día es una ciudad de casi 1 millón de habitantes, pero en ese entonces era una ciudad para nosotros pequeña, pero para ellos una ciudad importante de 200.000 personas. O sea, era un punto crucial de cruce entre varias ciudades. Así que Pablo sabía, y vamos a ver un poquito más adelante, por qué él escoge esta ciudad, puesto que él ya tenía una estrategia y un plan para el Evangelio. Claro, y fíjate que este libro o esta carta fue escrita como 50 años después de Cristo. Y el tema que mayormente arropa o acobija estos dos libros es la venida de Jesús. Por eso es que inclusive vemos que en la portada de nuestro folleto muestra la venida de Jesús. Y bueno, vamos a leer el versículo de memoria para este primer sábado del trimestre, 7 de julio, y dice así, se encuentra en Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y sabes que me gusta, Geraldo, siempre leer el pensamiento clave, de alguna forma como que abre la puerta. Nuestra seguridad en las promesas de Dios debe estar basada en nuestra confianza en las Sagradas Escrituras. Exactamente. Muchas veces Dios es misericordioso, ¿no? Yo lo veo así. Y muchas veces uno le pide señales, a veces incluso aunque uno no le pida, el Señor nos muestra por dónde estás yendo bien, hijo, o estás yendo mal. Y uno espera esas cosas. Y es bueno, creo. Ujú. Pero en realidad nos recuerda una vez más la lección. Nuestra máxima seguridad debe estar en las promesas de la Biblia. ¿Qué quiero decir? Que a veces va a haber situaciones o etapas en la vida en las cuales no voy a ver a mi alrededor aparentemente la mano de Dios, o no voy a ver señales, o no voy a ver algo que me indique, ¿verdad? Que me indique que estoy yendo por el lugar que debo ir. Y es allí donde debo recordar de que cualquier aspecto de mi vida debe estar únicamente basado en lo que las Sagradas Escrituras están mostrando. Seguro que sí, seguro que sí. El día domingo el título tiene Los predicadores pagan el precio y contenido se centra en el libro de Hechos, capítulo 16, de 9 al 40. Si vemos, vamos a leer Hechos 16, 9 y 10 para entonces empezar el repaso de ese día domingo. Dice, ¿Listo? y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Así que ahí se encuentra Pablo y Silas y estamos empezando a entender cómo es que llega el Evangelio a Macedonia. En Macedonia. Y yo no sé cómo lo verán los amigos, ¿verdad? Que nos están viendo, Alexis, pero me llama mucho la palabra enseguida. O sea, Pablo recibe esta visión y enseguida él se da cuenta de que realmente Dios le está haciendo un llamado y no se queda pensando, considerando, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a ir? ¿Voy a dejar a los hermanos que están aquí? No, la Biblia dice que enseguida él entonces toma la decisión de escuchar el llamado y dirigirse hacia Macedonia.
Claro. hacia el lugar donde él sentía de que Dios le estaba pidiendo de que vaya. Sabes que anoté que en este viaje Pablo, obviamente sabemos que primero va a Filipos, luego pasa a Tesalónica, que es donde realmente se centra la lección, luego va a Berea y va a Atenas, para luego entonces regresar a Tesalónica. Y en este esfuerzo de Pablo, yo admiro mucho a Pablo porque recuerden que Pablo trabajaba con sus manos, él hacía carpas, él trabajaba el cuero y cómo él buscaba tiempo y su prioridad también era predicar el evangelio, que le daba tiempo o sea, hacía el tiempo de viajar y llevar el evangelio y colocarlo en aquellas ciudades importantes de Macedonia. Entonces, él va a Filipos y en Filipos se empieza a desarrollar el antesala que finalmente lo lleva a Tesalónica. ¿Y qué pasó ahí, Geraldo? Bueno, hay que recordar que Filipos está dentro de la provincia de Macedonia, ¿no? Y lo vamos a leer eso un poquito más adelante porque tiene mucho que ver, es importante con la historia que se está desarrollando. Voy a leer un poquito más adelante, después de lo que leíste el 10, el versículo 12 dice que llegan a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, y menciona ahí, recalca, una colonia romana. Y en esta ciudad se quedaron varios días. En el día de reposo, dice el versículo 13, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y comenzamos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Sigue ahí contando después de esta mujer Lidia, que se dedicaba a la venta de telas de púrpura, y ella recibe al Señor, ¿verdad? Recibe al Señor en su corazón, ella, su familia, y una vez que ella acepta este mensaje, le ruega a Pablo y a Silas y a los que lo acompañaban, de que se pudiera quedar con ellos en su casa, ¿no? Algo que rescatar de Pablo y Silas es de que ellos están en el día de reposo, están buscando un lugar de oración. O sea, todo inicia, y cómo es Dios, ¿verdad? O sea, ellos probablemente no pensaban ir a buscar a alguien, no pensaban que se iban a encontrar con mujeres o con personas allá. Ellos simplemente buscaban un lugar en la naturaleza donde se pudieran acercar a Dios, donde pudieran ir a orar. Y en ese lugar, pues había otras personas, había mujeres, dentro de ellas Lidia, y ellos no pierden tiempo. Lo que ellos querían hacer todo el tiempo era predicar, y entonces Lidia acepta el mensaje y finalmente ella les dice, ¿saben qué? Este mensaje es precioso y ustedes han visto que yo lo he aceptado, por favor vengan a mi casa, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la historia? De tal manera de que uno puede ver que en las decisiones, si uno está en manos de Dios, decisiones pequeñas, entre comillas, van a ser utilizadas por Dios para llevarnos a hacer eso que Él desea que hagamos, que es predicar también. Y eso es importante porque ellos fueron obedientes y todo parte de la obediencia que tuvieron. Ahora, estando ellos en ese proceso de estar ahí con esta mujer llamada Lidia, ellos se encuentran con una muchacha. Y esta muchacha aparentemente estaba bien, en el sentido de que les reconocía a ellos como predicadores del Evangelio de Dios, pero sabemos luego que estaba un espíritu endemoniado, ¿verdad? Estaba dentro de ella. Y Pablo lo reprende y saca el espíritu. Ahora recordemos que esta mujer producía dividendos a su amo o a otra persona por este supuesto regalo que tenía, y por ello entonces Pablo es luego llevado a juicio. Exacto. ¿Verdad? Y finalmente es encarcelado, la historia que todos conocemos cuando el encarcelero, ¿verdad? Que pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué te llamó? ¿Hubo algo más que te llamó la atención en ese enlace? Es interesantísimo. Llama la atención, en primer lugar, cómo es que esta muchacha, que sabemos que está endemoniada, no les insulta. Uno podría pensar eso, ¿verdad? Un endemoniado va a venir a insultar a los siervos de Dios o a denigrar el Evangelio. En realidad sí era ese el objetivo de Satanás, pero de una manera bien encubierta. Yeah. Este versículo hace recordar a los endemoniados gadarenos, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en su ministerio, ellos igual reconocían que Jesús era el Dios, reconocían que Él era el Hijo de Dios, pero estaban endemoniados. Y a esta chica le sucede algo igual. El espíritu de profecía dice en Hechos de los Apóstoles, ahí por la página 211 en adelante, que cómo es interesante de que estas personas, o esta chica, a pesar de que decía una verdad,
de que ellos eran hijos de Dios y que estaban predicando al Señor, en realidad el objetivo del diablo era confundir a la gente. Dice la hermana Juay allí de que las personas conocían a esa muchacha y sabían que estaba endemoniada. Entonces, al ver a Pablo y a Silas que están predicando y que aparentemente están en concordancia o por lo menos que esta muchacha está apoyándolos, la gente percibía de que el mensaje de Pablo y de Silas estaba de alguna manera ligado al mismo espíritu que traía la muchacha, que era un espíritu de demonios, ¿no? Entonces, lección para mí allí fue de que, como siempre, ¿no? No siempre las palabras tienen todo que decir, sino el espíritu y la forma como la muchacha presentaba el asunto era algo que totalmente distorsionaba el mensaje de Pablo y de Silas. Claro, y luego de que ellos fueron encarcelados, entonces se da este milagro del Señor de que remueve un temblor y finalmente el carcelero, teniendo miedo de las consecuencias que iba a tener por dejar escapar, ¿verdad?, a Pablo y Silas, pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es una pregunta que todavía hoy en día mucha gente se hace. Y debemos puntualizar que la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor y serás salvo no solamente tú, sino tu casa. Ahora, bajo este esquema, para ir ya entrando a Tesalónica, ellos fueron expulsados de Filipos. Y entonces el siguiente paradero, el siguiente ciudad a visitar, a llevar el evangelio, entonces iba a ser Tesalónica. Así que Pablo llega a Tesalónica habiendo pagado un precio por los desafíos y pruebas y digamos, situaciones que el enemigo coloca. La lección tenía una línea que me llamó la atención. Dice: aceptar el evangelio nos pide poner a un lado la confianza en nosotros y en las cosas mundanas tales como el dinero, el poder o la atracción sexual. Entonces, luego comentaba que todas estas cosas que se acaban de mencionar, si están en el Señor, son buenas. Pero si están separadas del Señor y son la prioridad de nuestra atención, entonces es donde debemos recapacitar y pensar que la verdad, como tú dijiste al principio, Pablo mostró obediencia al apurarse y ser dirigido por el Señor, y ya vimos todo lo que pasó en Filipos, donde él quizás ni se imaginaba que todas estas cosas se iban a dar. Pero exacto. Está usado por y la forma como la lección nos pregunta, ¿verdad? Y nos hace reflexionar. ¿Por qué los filipenses no aceptan el mensaje? O sea, hay varias razones, ¿no? Y lo que mencionas, considerando un poco lo que menciona la lección y en el repaso, ¿qué hace que los filipenses no acepten el mensaje en primer lugar? O sea, si vamos allá igual a Hechos, el capítulo 16, y vamos a ver el versículo 19 y 20, vamos a leerlo. Dice: los amos, y está hablando de los amos no solamente era esta chica endemoniada, sino aparentemente había más gente. Entonces los amos, viendo que se les había ido la esperanza de la ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de presentarlo a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito observar ni aceptar, puesto que somos ciudadanos romanos. Entonces, me llama la atención esta parte, ¿no? Habíamos dicho que Filipos está dentro de la provincia de Macedonia y que Macedonia es un lugar romano, era un lugar romano. Entonces, Pablo y Silas y los demás discípulos llegan a este lugar que es romano. Llegan con un mensaje que se podría decir es judío, un mensaje diferente. Y entonces la primera excusa que ponen allí estas personas es: ellos no son romanos como nosotros, ellos traen algo diferente y por lo tanto eso diferente lo vamos a rechazar a pesar de que todavía no lo hemos escuchado. Y lo que tú mencionabas, Alexis, ellos tienen prioridades que van más allá de el buscar la verdad, ¿no? Y en este caso el dinero. Exactamente. Sí. Que básicamente podemos encontrar fácilmente un paralelismo con la situación actual, ¿no? Si vemos en aquel tiempo, bueno, es fácil pensar y ver que habían personas como Pablo y Silas que estaban bajo la obediencia hacia el Señor. Habían otros que, como aquellos amos de esta muchacha, pues sacaban provecho de una forma deshonesta, utilizando la maldad, si se quiere, porque había un espíritu que estaba trabajando. Geraldo, ahora fíjate,
Pablo y Silas van entonces siendo expulsados de Filipo y van a Tesalónica, y eso lo encontramos en Hechos. ¿Sabes que Hechos de los Apóstoles también algunas personas han pensado que se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el autor de todas estas obras que se dieron en Hechos. Pero Hechos 17, esto estamos ya en el día lunes, del 1 al 3 voy a leer, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces ahora vemos a Pablo ya en Tesalónica. Leí en alguna parte de la lección que ellos estaban inclusive adoloridos físicamente porque fueron azotados en Filipos. Entonces llegan allá, ellos tenían todas las excusas para decir, ya no más, ya basta, busco ahora mis intereses. Siguen siendo fieles. Y entran a Tesalónica y él ahora busca dónde poder hablar de Jesús, y qué mejor lugar que la sinagoga donde estaban los judíos. Cuando uno escucha, y esto me pasa, ¿no? A veces, cuando uno escucha la palabra estrategia, probablemente se le viene a la mente estrategias de negocios o lucro o situaciones que no están relacionadas con el aspecto espiritual. Sin embargo, aquí se nos recuerda de que incluso para predicar hay que tener un plan, una estrategia. No podemos nomás ir hace poco un hermano me decía, le tocaba predicar, ¿no? Y le pregunto, ¿y de qué vas a predicar? No sé, me dijo, no sé, lo que el Espíritu me indique en ese momento. Entonces, ¿será que es necesario de que nosotros, como adventistas o como cristianos hoy en día, también debamos tener estrategias? Aquí la Biblia nos muestra que Pablo tuvo un ABC, ¿verdad? No hacía las cosas simplemente porque así ese día se levantó No, había un proceder, inclusive Jesús también lo tuvo. Jesús al dirigirse a la gente había un proceder, habían ciertos pasos. Y yo creo que igual que tú, que Pablo también tenía algunos pasos que él tomaba. Y son de gran ejemplo, ¿no? Porque si te das cuenta, bueno, la lección dice que por 3 sábados estuvo con ellos. Y él buscaba primero, de alguna forma, conseguir un tema, un tópico en común. Y ellos hasta en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento, tenían solamente el Antiguo, el Torá. Y ahí se habla de un Mesías. Y es una creencia judía. Entonces él empieza a llegar a los judíos de una forma uniéndose a esa creencia de que viene el Mesías. Y de ahí se deriva unos 3 pasos que él tomó. En primer lugar, él va a la iglesia o a la sinagoga porque él acostumbraba a ir. Me imagino como Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga, él también tenía la misma costumbre y él va por ese motivo. Claro. Pero hay un motivo, digamos, no escondido, pero hay un motivo que está dentro de la estrategia. Él va también a la sinagoga porque sabía que ahí estaba concentrada una cantidad grande de judíos, a quienes él quería llegar y hablar. Él sabía que generalmente en las ciudades aledañas, cuando llegaban personas judíos de Jerusalén especialmente, eran invitados a hablar. Así que él sabía que yendo a la sinagoga iba a tener bastante oportunidad, había bastantes probabilidades de que sea invitado a hablar. Y era lo que él buscaba. Él quería ir y hablar a la gente. Así que él va por costumbre, pero al mismo tiempo va pensando de que hay la posibilidad de que él se pueda dirigir a la gente. Exactamente. Y entonces recordemos que los judíos estaban esperando un Mesías fuerte, uno que supliera el trono de David y lo sacara bajo la opresión romana, porque ellos estaban siendo ocupados por los romanos. Entonces Isaías es un libro donde muestra, si se quiere, un contraste, porque nos menciona, y eso creo que lo dice al siguiente día, nos menciona a un Jesús cordero, sufrido, rechazado, mutilado, y también nos menciona a un león de Judá, a un príncipe, a un rey. Entonces este era digamos, el punto al cual Pablo quería llegar, pero él no empieza haciendo diferencias con ellos, sino busca el lado en común, que era la venida del Mesías.
Ahora, él también habló del regreso del Mesías y direccionó todo el tema del Mesías diciendo, es Jesús al que ha muerto en la cruz. Y esa era la parte que a ellos les costaba entender, les costaba percibir, porque pues quizás ellos veían a Dios, Geraldo, bien siendo la solución, o encajaban todo lo que leían en Isaías buscando la solución a sus problemas presentes. Entonces ellos estaban en la necesidad de libertad, en la necesidad de tener un judío rey, y pues al leer a Isaías, su mente era de alguna forma manipulada, condicionada por sus propios deseos a creer, sí, él va a venir a libertarnos, a destronar a los romanos. Pero como sabemos, Jesús vino como un cordero a dar su vida por nosotros, y esperamos que ese día pronto llegue cuando él venga entonces como Rey de Reyes. Entonces, la estrategia de Pablo es, hay un ABC, ¿verdad? En primer lugar, va donde está la gente. Casi podríamos decir, se hace invitar para llegar a esta gente. En segundo lugar, lo que mencionas, ¿verdad? Les muestra que el Mesías tiene dos facetas. Una faceta de esas es el Mesías que ellos conocen, que es el rey, el soberano, el libertador, el que tiene todo poder. Pero otra faceta es también les muestra a él que ese Mesías que sufre, ese Mesías que está que es azotado, que es y ellos están basados en Torah, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y después de que él les muestra esto a la gente y que ellos empiezan a tener este concepto de este Mesías que tiene dos facetas, entonces le dice, ¿saben qué? Ese Mesías es Cristo Jesús. Al principio él no menciona, él explica el concepto, pero una vez que la gente entiende el concepto, presenta al Mesías como Cristo Jesús. Y la lección menciona, ¿no? Por supuesto, él habrá contado mucho más experiencias personales que él haya tenido con Cristo, con Jesús, la experiencia misma de él, de su llamado, de tal manera que la gente pudiera tener algo fresco al entender este concepto, ¿verdad? De que Jesús era el Cristo. Ahora, cuando hablamos de dos Mesías, tú has mencionado, ¿no? Es difícil concebir eso desde el punto de vista judío especialmente. Bueno, fíjate que eso lo empieza a amplificar un poco más en el día martes y sigue también el día miércoles, donde dice acá, leo en el primer párrafo, la mayoría de los judíos y los primeros cristianos identificaron dos líneas principales en las profecías mesiánicas. El error de ellos, de los judíos, era no entender que todos ellos se referían a la misma persona, a diferentes aspectos de su obra en momentos distintos. Entonces, la venida de Jesús como el Rey de Reyes, como el Príncipe de Paz, la vamos a ver el día en que Él venga por segunda vez. Eso viene luego de ya ver el ministerio de Jesús como un cordero, como el sufrido, como el que fue pues despreciado por la nación judía. Ahora, hay que aclarar que la nación o el gobierno judío como nación rechazaron a Jesús. Sin embargo, hubo judíos sinceros que al conocer a este Mesías lo aceptaron, porque habían judíos en todas estas iglesias. Y como sabemos, y finalmente la lección habla de que el Evangelio del Señor y el ministerio de Dios a través de Jesús está abierto a todo aquel que cree. Entonces, eso es importante definirlo, ¿no? Porque ellos esperaban un Mesías poderoso y por eso les costó mucho aceptar a un bebé que finalmente muere en una cruz. Y ellos terminan creyendo que, leo básicamente, los judíos de los días de Jesús resolvieron este problema. ¿Cuál problema? La ambigüedad o las dos líneas del rey poderoso, Mesías poderoso y el Mesías cordero, que venía a morir, considerando al siervo sufriente como un símbolo de toda la nación y de sus sufrimientos bajo extranjeros. O sea, ellos veían que todo lo que se hablaba en Isaías 53 sobre aquel Mesías sufrido, eran ellos mismos, por estar bajo la opresión de los romanos en esa situación. O sea que, en otras palabras, ellos probablemente, los fariseos especialmente y la gente que dirigía el pueblo, entendía esto, pero no querían aceptar la realidad. Y buscaron alguna forma en la cual pudieran justificar el hecho de esperar únicamente al Mesías Rey Libertador. Por supuesto, si queremos entenderlo, es
digamos, hasta comprensible, ¿no? Ellos son una nación tan oprimida por tanto tiempo, en ese momento por los romanos. Lo que más querían y anhelaban era libertad, y esperaban a alguien que viniera a darles eso que ellos anhelaban tanto. Claro. Pero al mismo tiempo, los dirigentes y al final todo el pueblo cree una verdad parcial. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Será que en mi vida o a veces en la vida del cristiano uno cree partes de la Biblia, lo que a uno le gusta o lo que a uno quisiera que suceda en la vida de uno, pero la verdad de la Biblia o la verdad o el plan de Dios para la vida de uno es más, el espectro es más grande de lo que nomás uno quisiera creer? Claro, claro. Y eso se ve en el día miércoles cuando ellos concluyen, ¿verdad? Sobre todo Lucas dice, tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria. Y el título de ese día es Sufrimiento antes de la gloria. Y eso lo vemos tipificado en el Antiguo Testamento, con hombres como José, que pasó 13 años en la prisión antes de ser administrador de los bienes de Egipto. Lo vemos en Moisés, que aunque no sufrió de una forma cárcel, pero estuvo en el desierto, después de estar en la opulencia, en la tranquilidad en el palacio. David pasó muchos años como fugitivo, antes de llegar a ser rey. Y finalmente tenemos a Daniel, que fue prisionero de guerra y fue aún condenado de muerte antes de ser primer ministro de Babilonia. Y es algo, Geraldo, que a veces nosotros vemos y tenemos que entender, ¿no? Nosotros estamos, de una cosa, un aspecto más general, estamos en un mundo que está en conflicto. Estamos en un mundo que está lleno de injusticias. Estamos en un mundo donde vemos gente alegrarse, pero también gente llorar. Vemos niños nacer, pero también vemos gente morir. Y esta es la realidad. Pero sabemos que eventualmente cuando el Señor Jesús, en el mejor momento que Él venga, entonces seremos todos llevados a la gloria. Ahora, eso es el aspecto general, pero en el aspecto individual, a veces nosotros también luchamos con la impaciencia. A veces hay cosas en la vida en que queremos nosotros que Dios responda y responda pronto, y no queremos pasar por un proceso como lo pasó Moisés. Yo me pregunto, ¿por qué Moisés fue al desierto tantos años? Había un proceso para él. ¿Por qué José? ¿Por qué José no fue inmediatamente a ser mano derecha de Potifar? ¿Por qué tuvo que pasar por tantos años de tribulación, de que su fe era probada? Y a mí me llama la atención porque nosotros todos queremos tener las bendiciones grandes del Señor. Queremos que el Señor nos lleve a nuestro destino. Queremos que el Señor nos lleve a para lo cual no hemos nacido, si se quiere. Pero debemos también recordar que el Señor tiene sus procesos. Él conoce nuestro carácter, Él conoce lo que es mejor y pues yo me identifico mucho con estos personajes porque me da ánimo. Me da ánimo pensar que si estos hombres que fueron tentados y sufridos, igual que podemos nosotros ser tentados y sufridos, pues prontamente el Señor dará su recompensa por la fidelidad y obediencia. Y es relativamente fácil leer la historia de José o de Moisés ahora y entender, ¿no? Ah, sí, bueno, es que el Señor necesitaba prepararlos y si lo hubieran hecho antes no hubieran estado listos. Pasó todo este tiempo en el desierto Moisés, etcétera, ¿verdad? Es relativamente fácil ahora. Pero tú te imaginas estar un año en el desierto, Claro. 2, 5, 10, 20, 30, 40 años. O sea, y eso, la lección para nosotros podría ser, uno no sabe. Un día vamos a entender, porque todos ellos estuvieron, digamos, bien y mal aquí en la tierra, ¿verdad? Por supuesto en el cielo ya la cosa es diferente. Pero hablando terrenalmente y la misión terrenal que Dios deseaba para ellos y para cada uno de nosotros, en algún momento vamos a entender, si es que todavía no estamos allí, de este proceso que las personas tenemos que pasar para realmente estar preparados y ser efectivos de la manera que Dios quiere en nuestras vidas. No es fácil. En el momento que uno está en el desierto no es fácil. Pero cuando llegue ya la promesa y uno pueda ser usado de la manera que Dios desea en nuestras vidas, entonces será confortante saber de que esos 40 años o lo que sea en el desierto, por ponerlo de esa manera, no han sido en vano, ¿no? Claro. Quisiera leer en Isaías 53, que debería ser un capítulo que deberíamos leer de alguna forma frecuente. Dice el versículo 3,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y termino con el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese fue el sacrificio que nuestro Señor Jesús entregó, no mereciendo, para que todos podamos tener esa bendición de tener vida eterna. De que cuando lo veamos a él regresar, Geraldo, como un príncipe de paz, como un rey de reyes, no corramos, sino que le salgamos a su encuentro. Y esa es la esperanza que todos tenemos, que no importa estos 90 años, Dios mediante, que la vida terrenal nos da, sino que es la vida eterna donde está nuestro enfoque. Esto es simplemente una introducción, un experimento, un desarrollo de carácter, pero nuestro enfoque no debe estar tanto mirar hacia donde están nuestros pies, que es la tierra, sino mirar hacia el cielo, donde está el Señor. Amén. Amén. Nace una iglesia. Exactamente. ¿Cómo es de que esta iglesia nace? ¿Cómo es de que hay una metamorfosis, un cambio en lo que la iglesia empezó y lo que llegó a ser cuando Pablo pasó por allí? ¿Qué te llamó la atención de esa parte de la lección? Fíjate que el Hechos dice que había más acercamiento de las mujeres. Ajá. Y aparentemente vemos que estas mujeres judías aceptaban el llamado de Pablo, y vemos también que en principio las personas que estaban conformando la iglesia de Tesalónica eran gente de algo de recursos, pero el evangelio fue llegando a todo tipo de personas, con menos recursos, con más recursos, por ponerlo de una forma de ejemplo, con estudios, sin estudios, griegos, judíos, gentiles, y de esa fue la iglesia naciente de Tesalónica, que es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es de que todo aquel que cree, y esto no va más allá de nacionalidad, va más allá de algún tipo de religión, de fe que tengamos actualmente, todo aquel que cree. Y me parece que es la intención universal que tiene Dios para su evangelio. Desafortunadamente, la Biblia también menciona que el que sigue a Jesús pertenece a un grupo pequeño, el que sigue a Jesús anda por una vía angosta, pero lo que yo admiro de Pablo es que cumple el llamado, tiene desafíos, pero finalmente es el instrumento junto a sus ayudadores de que el evangelio de Jesús llegue a Tesalónica, se implante la iglesia, y hoy en día Tesalónica tiene como 500,000 de personas, estuve leyendo, y la iglesia del Señor se ha desarrollado, pero todo empezó con aquella visión. Todo empezó con aquella visión del macedónico que le dijo: ven y ayúdanos. Él fue presto y siguió. Y yo estoy seguro, a todos los hermanos que nos escuchan, de que el Señor también nos quiere utilizar de alguna forma individual o grupal, y ojalá que estemos todos prestos a decir sí, porque el Señor va a querer hacer grandes cosas. Hay muchos pueblos, Geraldo, que todavía la obra del Señor no ha llegado, y me refiero en distintos países. Hay muchos pueblos, hay muchos lugares donde no ha llegado, o aún en las grandes ciudades creemos que el evangelio ha llegado, pero ha llegado de una forma en que sabemos que hay presencia de iglesias, pero me pregunto a los corazones. Y sabes, yo siempre he dicho esto: algunos hombres y mujeres son llamados a ir al lejano oriente, a lugares donde el cristianismo todavía no ha penetrado. Pero ¿sabes cuál es la iglesia? ¿Cuál es el lejano oriente que a mí más me preocupa? Es las personas que yo conozco, el círculo donde Dios me ha colocado. Porque los amigos y compañeros de trabajo y personas que yo veo diariamente, o vecinos, necesariamente no son los tuyos, ni los tuyos son los míos. Entonces Dios me ha dado la bendición de tener un evangelio, pero también me ha dado la responsabilidad, porque me coloca en un círculo donde yo debo levantar su luz y dejar que la luz brille. Y quiero sintetizar esto, aunque no es el tema directo de la lección. Noé predicó 120 años. Nadie lo escuchó excepto su familia. Y Noé fue encontrado justo, finalmente, por su labor. Pedro, en un sermón, predica y más de 3,000 personas se bautizan. Resultados distintos,
pero la obediencia fue la misma. Entonces, yo a veces digo, ayer mismo, tú sabes que fuimos a un hospital y entregamos algunas literaturas a personas que pudimos encontrar. Yo no estoy preocupado en que, Señor, que todos las lean, Señor, que todos vengan a la iglesia. El resultado está bajo la voluntad del Señor, el llamamiento final es del Espíritu Santo. Pero uno, más que ver qué resultados tangibles veo, qué mis ojos ven, ¿somos obedientes como Pablo? ¿Estamos dispuestos a llevar el Evangelio al círculo que nosotros tenemos y a donde Él nos desea llevar? Esa para mí es el tema de la lección, porque los problemas que tuvieron en Tesalónica también los tenemos hoy. Pero a pesar de los problemas, desafíos y apatías, también vemos que hay hombres y mujeres dispuestos a ser obedientes, a pasar por desafíos, a pasar por situaciones donde la fe es probada, pero finalmente vencen. Y ojalá que todo el que esté escuchando este repaso pueda sentir ese deseo. Que a pesar de la apatía, a pesar de de que el ambiente esté gris, a pesar de que aparentemente nadie escucha, ser fiel, ser fiel. Queda poco tiempo, queda poco tiempo. Cuando mencionas el círculo de cada persona, el círculo de influencia, ¿verdad? Se me viene a la mente que nada, brother, nada, Alexis, en nuestra vida es producto de la casualidad. Exactamente. Pablo, como ya hemos mencionado, ¿no? Va al río a orar, pero él pensaba que iba a orar al río, pero Dios tenía otro plan para él. La muchacha que estaba siendo utilizada por el diablo pensaba que la estaba usando para alguna cosa, pero el Señor tenía otros planes, que al final vienen a llevar a Pablo y a Silas a expandir el Evangelio. Claro. Y como mencionas, ¿verdad? El hecho del lugar donde yo viva, la gente con la que me relaciono, todo eso uno puede pensar que bueno, es la rutina de la vida, qué sé yo. No, Dios tiene un plan allí. Y si uno no tiene la bendición de poder darse cuenta de eso, si uno no usa ese entorno para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, entonces vamos a estar en problemas, ¿no? Me llama la atención que lo mencionas de esa forma y yo creo que igual, amigos que nos están viendo y escuchando, no olvidarse de que si somos hijos de Dios, nada en nuestra vida sucede por casualidad, en lo personal, ni tampoco en el alcance que pudiéramos tener hacia otro. Exactamente. Bueno, quisiera, Geraldo, terminar leyendo las dos últimas líneas del resumen. Dice: necesitamos estar afirmados en la Biblia y en las verdades que ella enseña, para nosotros mismos y para ser un testimonio efectivo. Así que gracias por estar con nosotros, amigos y hermanos. Esperamos que poder reencontrarnos la próxima semana en este mismo lugar. Así que es mi deseo y oración que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, bendiciones, amigos. Bye bye.